Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión vamos a programar una pantalla táctil llamada Nextion. Muy bien, aquí tenemos el circuito. Inicialmente aquí tenemos tres LEDs que van conectados a una resistencia de 220 ohms y a GND. También van conectados al pin RD0, al pin RD1 y al pin RD2. La pantalla táctil va conectada del pin RX al pin TX y del pin TX al pin RX. GND va conectado a GND y VDD va conectado a 5 volts. Finalmente tenemos nuestro oscilador de cuarzo de 20 MHz. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es programar la pantalla táctil Nextion. Inicialmente, para programar la pantalla Nextion necesitamos descargar el software. Aquí tenemos la página para descargar el software. Igualmente te dejo en el primer link toda la información para este proyecto. Aquí simplemente le vamos a dar en descargar y se descarga bastante rápido. En menos de un minuto ya me lo descargó. Le voy a dar clic y aquí simplemente le damos next, next e instalar, le damos que sí. Si te pide permiso la computadora para instalar el programa, le das que sí. Muy bien, ya se descargó y se instaló rápidamente en menos de un minuto. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, archivo nuevo, y después te pide guardar el proyecto. Lo voy a guardar aquí en mi carpeta de los proyectos. Le voy a colocar Nextion. Voy a abrir la carpeta y voy a crear otra carpeta que se llame Nextion. En este caso vamos a encender y apagar unos LEDs. Le voy a colocar Nextion LEDs. Voy a copiar el nombre. Voy a abrir la carpeta. Voy a pegar el nombre aquí para que se llame igual que mi proyecto. Le doy en guardar. Inicialmente aquí me está pidiendo el modelo de la pantalla que voy a utilizar. Yo tengo la NX3224T024-011. Tenemos otros modelos básicos que en este caso lo único que cambia es el tamaño de la pantalla. Tenemos otros modelos que lo que cambia es la RAM, la frecuencia y también la memoria flash. Y también tenemos otros modelos inteligentes que nos permiten utilizar otras funciones. Igualmente, el programa que vamos a utilizar funciona para todos los modelos. Entonces yo voy a utilizar esta pantalla y después nos vamos aquí donde dice Display y aquí me está pidiendo la orientación de la pantalla. Tenemos vertical, horizontal a 90 grados, vertical a 180 y horizontal a 270. Entonces aquí yo voy a elegir vertical. Puedes elegir cualquiera, yo voy a elegir vertical. Le voy a dar en OK. Muy bien, aquí ya tenemos la página principal que se va a mostrar en la pantalla Nextion. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a herramientas, le damos en generar fuente y aquí lo que vamos a hacer es generar una fuente o un tamaño de letra que vamos a utilizar en la pantalla. Aquí elegimos el tamaño, yo voy a elegir el tamaño 16, voy a elegir que sea Bold y después aquí le voy a elegir el tipo de letra. Vamos a elegir un Arial y así ya tenemos una letra Arial 16 Bold. Entonces voy a darle aquí un nombre a esa fuente. Simplemente le voy a colocar Arial-16-Bold. Muy bien, le voy a dar en generar fuente y después voy a guardar la fuente en mi carpeta. Aquí voy a crear una nueva y le voy a colocar como fuentes. La voy a seleccionar, la voy a abrir y aquí voy a guardar la fuente que acabo de generar. Le doy en OK.
Le voy a dar aquí para que agregue la fuente a la pantalla y le voy a dar que sí. Voy a cerrarlo. Esto como primera vez lo vamos a hacer. Ya después podemos agregar nuestras fuentes que tengamos ya hechas para utilizarlos en la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de vista a nuestra pantalla. Lo podemos hacer aquí seleccionando la pantalla o aquí en la página 0, seleccionándola, y en VSO podemos colocar un color a la pantalla. De este lado podemos seleccionar un color y aquí también podemos elegir cualquier color. En este caso yo voy a agregar una imagen a la pantalla para que veas cómo se hace. De este lado tenemos otras pestañas que dice imagen y otras cosas que no podemos utilizar porque son para la pantalla más avanzada, que es la inteligente, como ya habíamos visto al inicio. Igualmente de este lado tenemos las otras opciones que podemos utilizar para ese tipo de pantallas inteligentes. Para las demás son todas estas funciones que sí podemos utilizar. Muy bien, aquí en imagen voy a agregar una imagen. Simplemente le doy aquí en más y aquí puedo agregar una imagen que yo tenga. En ese caso ya tengo una que es de tipo PNG, la voy a seleccionar y le voy a dar en abrir. Le doy en OK y ya tengo mi imagen. Ahora para realizar las imágenes, de este lado puedo seleccionar la pantalla y aquí me dice las medidas de la pantalla. En este caso me dice que es de ancho de 240 píxeles y de alto es de 320. Entonces debo de generar una imagen en ese tamaño de 240 por 320 píxeles. Lo que podemos hacer es realizarla en Paint o en donde tú quieras hacerla. Podemos hacer las imágenes en Paint y para ello vamos a darle aquí en cambiar tamaño, le doy en píxeles, deselecciono esta casilla y me dice que es de ancho de 240 por un alto de 320. Le doy en aceptar y ya tengo una imagen en el tamaño de mi pantalla Nextion. Voy a agrandar esto y puedo, por ejemplo, seleccionar un color, puedo colocarle un texto, en este caso, lo que sea, y puedo hacer lo que quiera para mi pantalla, colocar algún recuadro, lo que sea. Entonces, ya que tengamos nuestra imagen, simplemente la guardamos como PNG y listo. Muy bien, la guardamos en nuestra carpeta donde queramos y después ya la seleccionamos en nuestro programa. Entonces, ya que tenemos nuestra imagen creada, simplemente le damos en más, la seleccionamos y le damos en OK. Bueno, aquí ya se me seleccionó dos veces. Está bien. Entonces voy a dejarlo así. Y aquí simplemente le doy clic en imagen y tengo aquí el recuadro de la imagen. De este lado en Pick seleccionamos el recuadro y aquí en Pick le damos clic y aquí seleccionamos la imagen que queremos. En este caso la misma, puedo seleccionar la que sea, le doy en OK. Y ya tenemos la imagen colocada en nuestra pantalla Nextion. Muy bien, ya con esta imagen lo siguiente que voy a hacer es darle aquí en botón. Voy a seleccionarlo y lo voy a arrastrar aquí abajo. Aquí ya tenemos un botón y de este lado en los atributos puedo cambiarle el color a ese botón. El primero que dice VSO es simplemente el botón cuando no está pulsado. Cuando pulsamos el botón, el color lo quiero seleccionar en verde fosforescente. Después tengo PCO, que es el color de la letra. Lo voy a dejar en blanco y PCO2 es el color de la letra cuando pulse el botón. Igualmente lo voy a dejar en blanco. Si te das cuenta, de este lado nos dice la fuente. Y aquí tenemos el número 0. Si nos vamos aquí en la pestaña de fuentes y vemos aquí la fuente que nosotros creamos y también agregamos,
tenemos el ID, que es el identificador de nuestra fuente, y tenemos un número 0. Ese es la fuente que nosotros creamos y aquí se colocó el identificador de la fuente. En este caso es ID 0 y aquí colocamos 0. Si quieres generar otra fuente, la podemos generar. Archivo, generar fuente. Le voy a generar un tamaño 32, igualmente bold. Voy a seleccionar igualmente Arial. Le doy en aquí un nombre, Arial, -32, -volt. Y le voy a dar en generar fuente. La guardo en mi carpeta de fuentes. Le doy en guardar. Le doy en OK. Y le doy en agregar fuente. Cierro esto. Igualmente le puedo dar en más y agregar la fuente que ya creé. Entonces aquí ya tengo dos fuentes. Aquí se seleccionó la fuente 0. Voy a seleccionar la fuente 1. Voy a colocarle un 1 porque tiene el identificador número 1. Entonces coloco 1 y le doy Enter. Y como ves, ya se cambió el tamaño de fuente de mi botón. Así podemos cambiar el tamaño de la letra para cada componente que nosotros vamos agregando. Entonces, aquí simplemente voy a cambiarle el texto. Donde dice TXT, podemos cambiarle el texto. Y aquí le voy a colocar on. Le doy Enter. Si no, también le puedo dar aquí en Multiline. Y aquí también puedo colocarle on y darle en OK. Y así ya se coloca. Lo siguiente que voy a hacer es colocar otro botón. Lo arrastro. Igualmente este tiene la fuente número 0. Voy a cambiarle por la fuente número 1. Le coloco un número 1, le doy Enter y se coloca el tamaño de fuente. Aquí en el color, cuando no está pulsado, le voy a colocar en rojo, pero va a ser un rojo más apagado. Por ejemplo, un rojo así. Le doy en aceptar y aquí lo selecciono. Después, cuando pulse el botón, quiero un rojo más fuerte, que sería este. Para el color de la letra, en blanco, y cuando pulse el botón, igualmente en blanco. El texto lo voy a colocar, aquí le doy en Multiline, le voy a colocar como off. Le doy en OK y ya tengo dos botones. Para el primer LED cuando lo encienda y cuando lo apague. Lo siguiente que voy a hacer es agregar los botones de on y off para el LED 2 y para el LED 3. Lo puedo seleccionar desde aquí o puedo copiar estos dos botones. Con la tecla control selecciono el primero y el segundo. Después le doy control C, selecciono la pantalla y control V. Después arrastro los botones. Nuevamente selecciono el primer botón con la tecla control, selecciono el otro botón, después control C, selecciono la pantalla, control V y los arrastro. Ahí está. Muy bien, ya tengo los 6 botones para mis 3 LEDs. Ahora lo siguiente que voy a hacer, ya para finalizar, es programar el comando que se va a enviar al microcontrolador por el puerto UART o el pin de transmisión de la pantalla Nexion. Entonces para ello simplemente voy a seleccionar el primer botón y aquí abajo tengo los eventos. Cuando pulse el botón y cuando deje de pulsar el botón. Cuando yo pulse el botón quiero enviar un comando al PIC o al microcontrolador. Voy a colocar print. Así simplemente print. Entre comillas dobles voy a colocar LED 1-on. Y ese va a ser el comando o la cadena de caracteres que voy a enviar cuando pulse el botón. Voy a copiar esto, control C. Voy a seleccionar el siguiente botón. Igualmente en eventos tengo cuando pulse el botón y cuando deje de pulsar el botón. Aquí en cuando pulse el botón voy a pegar el comando y aquí le voy a cambiar por
off. Ese va a ser el comando cuando pulse ese botón. Siguiente, voy a colocar aquí el comando cuando pulse el botón print entre comillas dobles LED 2 on. Igualmente, selecciono el siguiente botón cuando pulse el botón print LED 2-off. El otro botón print LED 3 on. Y finalmente el último botón print LED 3 off. Entonces ya tengo un comando que se va a enviar cuando pulse cada botón. Muy bien, eso es todo lo que vamos a hacer. Y aquí este software nos permite simular lo que va a hacer la pantalla. Para ello, primero lo vamos a compilar. Y si todo está bien, le damos en Debug. Para simularlo, nos abre esta pantalla. Y aquí ya tenemos el funcionamiento de nuestra pantalla Nextion. Si pulso el botón On, lo que va a pasar es que se va a enviar el comando. Aquí lo tenemos en hexadecimal, se envía el comando. O si le damos clic en la letra S, nos muestra el comando que se está enviando. Y aquí lo que estamos enviando es el comando LED1-on. Pulso otro botón y envía LED1 off. Selecciono este botón, LED2 on. Pulso el botón LED2 off. Pulso este botón LED3 on. Y pulso este botón LED3 off. Esos son los comandos que se van a enviar por el pin de transmisión de la pantalla. Ahora, aquí nos falta algo. De acuerdo con la comunicación UART o RC232 que ya vimos, que tenemos varios videos de comunicación RC232, al final de cada comando debemos colocar un identificador para que el microcontrolador sepa cuando terminamos de enviar el comando o cuando finalice la cadena de caracteres que estamos enviando al microcontrolador. Y ese carácter es diagonal R y diagonal N o diagonal N. Diagonal R es el retorno de carro y diagonal N es el salto de línea. Entonces nos falta agregarlo aquí. Vamos a darle X y aquí en el primer botón coloco diagonal R. Después colocamos en el segundo botón igualmente diagonal R y hacemos lo mismo para todos los botones. Diagonal R, diagonal R. Aquí colocamos diagonal R. Igualmente aquí colocamos diagonal R. Ya tenemos el comando en todos los botones. Le doy en compilar. Le doy en debug. Para simularlo, igualmente le doy on y ya tenemos todo el comando. Aquí está en hexadecimal. Le damos en la letra S y nos está enviando LED 1-on. Y después tenemos diagonal X0D y después diagonal X0A. Esto es el diagonal R que ya asignamos, pero de acuerdo al software, cuando nosotros asignamos un diagonal R, que es un retorno de carro, automáticamente se va a agregar el diagonal N, que es el salto de línea. Por eso tenemos dos caracteres, que es el diagonal X0D, que es el diagonal R, y diagonal X0A, que es el diagonal N. Igualmente en todos los botones se agrega automáticamente el diagonal N simplemente por colocar diagonal R. Entonces debemos tomar en cuenta que el final de la cadena de caracteres o de nuestro comando es un carácter diagonal N, que es este X0A en hexadecimal. Muy bien, le damos en X y ahora lo que vamos a hacer es ya pasar nuestro programa a la pantalla Nextion. Para ello, lo primero que vamos a hacer es darle en archivo y aquí donde dice TFT le damos clic y aquí nos abre esta ventana donde debemos seleccionar dónde queremos guardar el archivo que se va a generar. Entonces le damos en Output y ya se guardó ese archivo en nuestra carpeta y automáticamente nos abrió la carpeta. Entonces aquí ya tengo ese archivo de la programación para la pantalla Nextion.
Ahora lo que debemos de hacer para agregar este archivo a nuestra pantalla Nextion es colocando una micro SD a nuestra computadora. Para poder colocar el programa en nuestra pantalla Nextion, necesitamos una memoria micro SD y necesitamos un adaptador para memorias micro SD que se pueda colocar en nuestra computadora. Voy a colocar la memoria micro SD en el adaptador y después voy a insertar la memoria en la computadora. Y una vez que se agregue la micro SD, voy a seleccionar el archivo. Simplemente voy a copiar este archivo. Lo que debemos de hacer para agregar el archivo a la pantalla Nextion de acuerdo a las especificaciones, debemos tener un formato en FAT32. Le damos clic derecho a nuestra memoria, le damos en propiedades y aquí debemos tener FAT32. Si no tenemos FAT32, lo que debemos de hacer es formatear la memoria y seleccionar aquí en FAT32. Le doy en iniciar, le doy en aceptar y me va a empezar a formatear mi memoria. Si no se pudo completar el formato, nuevamente le doy en iniciar y aquí ya me formateó la memoria. Le doy en X, nuevamente me regresé aquí a la memoria, ya está formateada y lo que voy a hacer es agregar el archivo que se generó de nuestro programa. Igualmente lo buscas donde lo hayas guardado y le das en pegar aquí. Entonces ya tengo este archivo en la memoria. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la micro SD y colocarla en la pantalla Nextion. Ya que tenemos cargado el archivo en nuestra memoria micro SD, quitamos la memoria y la insertamos en nuestra pantalla Nextion. Después necesitamos alimentar nuestra pantalla Nextion. Aquí tengo para alimentarlo, tenemos el cable negro que es GND, va conectado a negativo o a GND. Después el cable rojo va conectado a positivo o a 5 volts. Y esperamos a que se copie el archivo de la memoria micro SD hasta el 100% y nos indique que ya se ha cargado. Ahí ya tenemos cargado el archivo exitosamente y después quitamos la alimentación de nuestra pantalla. Lo siguiente es quitar la memoria micro SD y después volver a alimentar nuestra pantalla Nextion. Tenemos ND a negativo y positivo con el cable rojo. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra pantalla Nextion funcionando correctamente con el programa que le colocamos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo programar nuestro microcontrolador. Vamos a crear un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto. De este lado ya creé mi carpeta y voy a crear una nueva carpeta que se llame Nextion Programa. Voy a abrir mi carpeta y aquí voy a llamar el proyecto como Nextion-Lets. Así se va a llamar mi proyecto. Le doy en guardar. Buscamos el PIC18F4550. Aquí está. Y tenemos el cristal de cuarzo de 20 MHz. Le doy en crear proyecto. Muy bien, lo primero que voy a hacer es colocar mi fusible. Y después voy a colocar la comunicación UART o la comunicación RC232 para la pantalla Nextion. Tenemos una velocidad de transmisión de 9600 baudios, tenemos un bit de paro, no tenemos bit de paridad, tenemos el pin de transmisión para el PIC 18F4550 es el pin C6, tenemos el pin de recepción es el pin C7 y tenemos una tasa de 8 bits. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es definir los LEDs que vamos a encender y apagar. El LED 1 es el pin de 0, el LED 2 es el pin de 1
y L3 es el pin de 2. Lo siguiente que vamos a hacer es habilitar la interrupción global y la interrupción para la recepción de datos por el puerto RC232, que es la interrupción global, y la interrupción int RDA. Cuando recibamos datos por el puerto RC232, lo que va a pasar es que se va a alojar nuestro programa aquí en la directiva int RDA, después bajamos a la subrutina. Todo este programa ya lo hemos visto en la comunicación RC232, lo hemos visto varias veces. Tenemos memset que limpia los registros de nuestra variable recibido. Vamos a colocar esa variable de tipo char recibido con 15 registros. Tenemos una variable entera de 8 bits llamada i. Aquí lo que vamos a hacer con getC es recibir toda la cadena de caracteres o el comando que nos está enviando la pantalla Nexion. Y aquí tenemos la variable recibido que va a guardar los datos inicialmente en el registro 0. Entonces guarda el primer carácter, baja y incrementa en 1. Después sube, getC lee el segundo carácter, recibido lo guarda en i, que va incrementando, y así guarda todos los caracteres. Aquí tenemos una sentencia donde preguntamos si la variable recibido en el registro i es igual a diagonal n, recordando que el fin de la cadena de caracteres para cada botón es diagonal n. Entonces, cuando recibamos el carácter diagonal n, entonces sabremos que ahí termina la recepción de datos de la pantalla Nexion. Si recibimos el diagonal n, bajamos aquí, y aquí lo que estamos haciendo simplemente es borrar el diagonal n y el diagonal r, que sabemos que primero va el diagonal n, que es i-1, y diagonal n es el siguiente carácter que recibimos. Estos no los vamos a utilizar, simplemente los borramos y nos vamos a la función lets. En la función lets simplemente vamos a identificar el comando que estamos recibiendo. La voy a colocar de este lado. Y aquí tenemos la función lets. Tenemos una variable entera de 8 bits con signo llamada resultado o result. Tenemos una variable de tipo char de 8 registros y contiene let1-on, que este es el comando para el let número 1 y el botón de on. Tenemos el segundo comando para el let 1 con el botón de off, y estos son los comandos que vamos a recibir de la pantalla Nexion. Estos comandos los estamos recibiendo aquí en la variable recibido con getC. Muy bien. Lo siguiente es bajar aquí y aquí preguntamos si lo que estamos recibiendo es igual al primer comando que declaramos aquí arriba. Si estos dos comandos son iguales, esta función me devuelve un 0 a la variable result. Y si result es 0, aquí encendemos el LED número 1. Si estos dos comandos no son iguales, entonces aquí result no es 0 y saltamos. Y preguntamos al siguiente comando. Si lo que estamos recibiendo es igual al comando let1-off, entonces result es 0 y aquí si result es 0, apagamos el LED número 1. Si estos dos comandos no son iguales, se salta y preguntamos al siguiente comando. Y así preguntamos todos los comandos hasta el final. Preguntamos si estos dos comandos son iguales. Entonces, si result es 0, apagamos el último LED. Y si no, simplemente retornamos a la función donde hicimos el llamado y retornamos a la función main. Y aquí esperamos a recibir un nuevo comando. De este lado vamos a colocar la librería que vamos a utilizar. Esta no hace falta descargarla, simplemente la colocamos porque estamos utilizando la función esta y esta función. Muy bien, para eso es esta librería. Le damos en compilar. Aquí me está pidiendo que esta subrutina la debo de colocar de este lado. Voy a colocarla, void, y ahí coloco la subrutina que siempre debe estar arriba.
Y eso es todo, no tenemos ningún error. Y ahora vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro circuito, tenemos el microcontrolador, tenemos nuestro oscilador de cuarzo de 20 MHz, tenemos los 3 LEDs conectados al pin D0, D1 y D2. Y de este lado tenemos nuestra pantalla con el programa que previamente ya cargamos. Ahora vamos a ver cómo funciona. Inicialmente vamos a encender el primer LED. Vamos a encender y apagar el segundo LED. Y el tercer LED así funciona. Muy bien. Muy bien, con eso ya terminamos y nuestro circuito y nuestro programa funcionan correctamente. Recuerda que te dejo un link de este proyecto en la descripción donde tienes todo lo necesario para realizar este proyecto. También te dejo otro link donde puedes apoyar los siguientes proyectos y te puedes suscribir y comentar para más contenido en este canal.